Buenos días a todas y todos. Un saludo especial al doctor Héctor Palma, que nos acompaña hoy, de una manera generosa. Podemos contar hoy con su pensamiento brillante y vamos a presentarlo, porque seguramente hay quienes no conocen de su trayectoria. Entonces, brevemente les voy a contar qué ha hecho el doctor Palma para que se lo quiera tanto y para que se lo busque tanto como referente en el campo de la filosofía de la ciencia. Héctor es profesor en filosofía por la UBA, es magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes y doctor en Ciencias Sociales y Humanidades también por la Universidad Nacional de Quilmes. Se dedica a temas de historia y filosofía de la biología, principalmente sobre evolucionismo, darwinismo y sus derivaciones sociopolíticas. Ha trabajado y trabaja sobre metáforas, modelos en ciencia y también sobre periodismo científico. Ha dictado conferencias y seminarios en la Argentina y en el extranjero. Ha sido y es docente de grado y posgrado en universidades nacionales de la Argentina. Actualmente se desempeña en Hurlingham y en la Universidad Nacional de Jujuy. No lo dejamos partir, permanentemente lo estamos invitando, casi es ya parte de nuestra cátedra, y también dicta un seminario doctoral. Por otro lado, es un autor muy prolífero, ¿no? Entre sus obras, bueno, la que conocemos y que ustedes han revisado, Filosofía de las Ciencias, Temas y Problemas, Metáforas en la Evolución de las Ciencias. Por otro lado, Darwin en la Argentina, ¿no? Infidelidad genética y hormigas corruptas, una crítica al periodismo científico, es un excelente, un muy bonito libro para revisar. Y recientemente ha publicado Salvajes y Civilizados, Darwin, Fitzroy y los Fueguinos. Aquí él ha incursionado, bueno, en otro género, que seguramente después nos va a contar un poquitito de qué se trata. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por estar aquí en la Universidad Nacional de Jujuy, en la Cátedra de Pensamiento Científico, para todos las y les estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy, y además también otros invitados que tenemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, un tanto exagerada. Estoy muy contento con estar acá en la Universidad de Jujuy, que ya le dije a Adrián alguna vez que es como mi segunda casa. Lamentablemente este año no pude ir personalmente como suelo hacerlo en los últimos años. Pero bueno, trataremos de hacerlo por aquí, que algo es algo, y ya el año que viene calculo que sí podremos ir estar allá presencialmente. Además, bueno, agradecerle la invitación, ¿no? Que siempre es bienvenida, pero también hay que agradecer las invitaciones. Lo que significa que los demás consideran que uno tiene algo para decir, y eso no es poco, no es poco. No es solamente la disposición del que se acepta y se presta, sino también la generosidad del que invita, que tampoco suele pasar eso, ¿no? En general la gente se mira bastante el ombligo. Así que la invitación también se agradece mucho. Bueno, les voy a contar así brevemente, en un rato, algo sobre la teoría de la evolución de Darwin. Trataré de hacerlo eso en un rato. Es un tema sumamente rico, complejo, tiene muchas aristas, muchas perspectivas diferentes. Darwin seguramente ha sido el científico sobre el que más se ha escrito en la historia. Seguramente la cantidad de libros que se ha escrito sobre Darwin, además de la influencia que tuvo y que tiene en la biología. Hoy la biología es evolucionista. Por supuesto que la biología de hoy es un poquito distinta de lo que lo planteaba Darwin, pero en su fundamento sigue siendo evolucionista. De modo que la influencia que ha tenido es decisiva, por lo menos los últimos 150 años. Y la teoría de la evolución tiene una particularidad, yo creo que en eso es única en la historia de la ciencia. Yo creo que es la única, o la teoría que más
digamos, conflictos y discusiones filosóficas ha generado. Es la única teoría que ha producido una especie de cataclismo cultural, digamos, y que ha obligado a la especie humana o a los humanos a reflexionar sobre sí mismos, es decir, sobre la autocomprensión humana. Porque la teoría de la evolución dice algo sobre nosotros mismos, ¿no? Eso no ha pasado con ninguna otra teoría científica. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué esta importancia o estas consecuencias? Además de eso tiene una particularidad, se los cuento así como una curiosidad, pero es la única teoría científica que ha llegado a la Suprema Corte de Justicia para ser discutida. No hay ninguna otra teoría que le haya pasado eso. En los Estados Unidos se llegó a discutir justamente qué pasaba con la teoría de la evolución. Y eso en ocasión de reclamos de algunos sectores conservadores, de algunos sectores religiosos conservadores, que intentaban en los Estados Unidos enseñar lo que ellos llaman la ciencia de la creación en paralelo con la teoría de la evolución. Y esto tiene que ver con un conflicto imposible de resolver entre ciencia, mejor dicho, entre el evolucionismo y cristianismo o religión. Es un conflicto irresoluble, por más que algunos piensan que sí, que hay una especie de conciliación posible. Yo pienso que no, pero bueno, hay distintas opiniones al respecto. Pero evidentemente es un conflicto. Eso no ha pasado con ninguna otra teoría en la historia. Nunca se ha discutido en estos términos. Y entonces, digamos, lo que uno puede decir ya en términos quizás epistemológicos, eso que estuvieron recorriendo con Adriana, es que ha sido una gran revolución científica, una enorme revolución científica, además de cultural, filosófica, social también, ¿no? Una cosita que me olvidé de decir al principio, de organización. Yo lo que les pido es primero que tengan el micrófono apagado, que lo tienen, pero si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, simplemente, yo no los veo a todos acá, así que no me doy cuenta si alguien hace un gesto para preguntar. Simplemente abra el micrófono, interrumpa y pregunte, porque, bueno, empecemos eso para no esperar hasta el final, porque por ahí al final después las preguntas ya no tienen sentido, ustedes se olvidan, bueno. Así que hagamos así. Bueno, decía entonces, que esta ha sido una creo que ha sido la gran revolución científica, ¿no? Hay un pasaje muy conocido de Sigmund Freud, en el que dice que la humanidad ha sufrido 3 heridas en su amor propio, o 3 heridas narcisistas, ¿no? Y él dice, la primera es la de Copérnico, según el cual la especie humana dejó de estar en el centro del universo y empezó a girar alrededor del Sol en una piedra más o menos chiquita en el universo. Esa sería la primera herida en el amor propio de la humanidad, ya no están en el centro de la escena. La segunda, dice Freud, es la de Darwin, ¿no? La de Darwin que digamos, piensa y propone y analiza el origen de la humanidad en ancestros no humanos, en otro tipo de criaturas, es decir, que ya tampoco tendría ese privilegio de estar a imagen y semejanza del creador. Ya se pierde eso también. Y Freud, que en eso no tiene nada de modesto, piensa que la tercera herida narcisista es la que infringe él, es decir, que ya la especie humana está muy lejos de ese ser racional que algunos filósofos imaginaron, y está dominada por unos impulsos inconscientes que ni siquiera manejan. Bueno, de estas, la verdad que hemos terminado siendo una porquería. Sí. Sí, Karina. Sí, disculpe. Se cortó en el último. El tercero sería Freud, dijo. El tercero sería Freud mismo, sí, que se autoubica bueno, uno de los que ha infligido una herida más en la especie humana. Yo diría que de estas 3,
estas tres, la única que realmente tiene ese estatus de gran herida en el amor propio y en el narcisismo humano, es la de Freud, porque es la única que habla realmente sobre qué somos nosotros, ¿eh? Por qué estamos acá, cómo llegamos a ser lo que somos, y básicamente sin ningún tipo de privilegio de ninguna naturaleza, ningún privilegio biológico, ¿sí? Más allá de que tenemos algunas particularidades con respecto a los otros seres vivos, pero no hay ninguna especialidad, ninguna particularidad, ninguna jerarquía biológica que tengamos los humanos, ¿no? Así que, en ese sentido, realmente, oye, ¿se me cortó? No, Héctor, te escuchamos. Pero es porque no los veo, a ver, espera, perdón. Ah, ahí está, no los veía, me parece que me equivoqué y dije que la herida realmente importante era la de Freud. ¿Dije eso? Algo así se entendió, no exactamente, No, pero dijo Freud. Entonces, no, me equivoqué. Lo que dije es que la gran herida narcisista era la de Darwin, no la de Freud, no la de Darwin. Perdón. Bueno, se me trabucaron los nombres. Digo, la gran herida narcisista es la de Darwin, ¿no? Porque la teoría de la evolución es la que realmente dice algo sobre nosotros mismos y nos ubica en esta historia de la vida en el planeta en un lugar común, sin ningún tipo de privilegio. Así que este es el contexto, digamos, en el cual estamos hablando sobre la teoría de la evolución. Ahora, ¿qué dice la teoría de la evolución? ¿Por qué ha generado tanta controversia o alguna controversia? ¿Y por qué ha tenido tanta influencia en la historia, por lo menos de los últimos 200 años? Bueno, digo, para poner un poco en contexto, lo que prevalece en la época de Darwin, estamos hablando, Darwin publica el libro El origen de las especies en 1859. Lo que prevalece en ese momento, en cuanto a cómo se concibe el origen de las especies, de los seres vivientes, es lo que se conoce como fijismo. El fijismo sostiene básicamente que las especies no cambian, son fijas. Lo cual tiene relación con el sentido común, ¿no? La experiencia humana, en toda la historia humana, siempre ve que de lo igual nace lo igual, de las vacas nacen vacas, de los humanos nacen humanos, y de las gallinas nacen gallinas. Y no hay ninguna experiencia que diga lo contrario. De modo tal que esta teoría no es una teoría tonta, sino que justamente, bueno, reproduce lo que el sentido común y la experiencia humana tiene al alcance de la mano. Lo que es difícil de pensar es la evolución. Eso es lo que es un elemento teórico, si hablamos epistemológicamente, es un concepto teórico que hay que explicar. Ahora, ese fijismo, que es una teoría científica, o era la teoría científica que estaba vigente en ese momento, también es compatible con lo que se llama creacionismo. Es decir, si las especies son fijas y los seres vivientes siempre han sido relativamente parecidos o iguales a los que hay ahora, y son esos sistemas tan complejos que son los seres vivientes, no hay otra manera de pensar que el origen de los seres vivientes es una fuerza sobrenatural. Porque así espontáneamente no pueden aparecer esos sistemas tan complejos. ¿Sí? Tiene que haber algún acto creativo. Es decir que el fijismo y el creacionismo van de la mano, aunque, insisto, el fijismo no necesariamente es religión. El fijismo era una teoría científica que estaba vigente en ese momento. ¿Sí? Hay científicos que defendían esto. Y obviamente es compatible con el creacionismo. Esto es el panorama más o menos general. En esa época también había algunos antecedentes de autores evolucionistas, sobre todo Lamarck, que ya el libro de Lamarck
ya tenía, en 1859 ya tenía más de 50 años, más o menos. El abuelo de Darwin también había esbozado alguna teoría, una pseudo teoría evolucionista, aunque Darwin se enoja mucho cuando le dicen que el abuelo ya lo había pensado y dice que lo de él no tiene nada que ver con lo del abuelo, lo cual es cierto. Pero bueno, había unos antecedentes muy tibios, pero que no reúnen los requisitos que uno hoy le exigiría a una teoría científica, ¿no? No hay una base empírica realmente importante, lo de Lamarck era más una especulación que algo que podía sostenerse empíricamente. Digamos, la cantidad de fenómenos que explicaba la teoría de Lamarck no era tan grande, ¿no? Cosa que sí pasa con la teoría de Darwin. Bueno, ese era el contexto. Ahora, en ese contexto aparece Darwin, que duda mucho de publicar su libro, lo tiene muy, muy guardado el libro durante unos cuantos años hasta decidir publicarlo. Yo no sé si conocerán la anécdota. Darwin decide publicar su libro cuando recibe una carta de otro naturalista aficionado, que se llamaba Alfred Wallace, que recibe una carta en el año 58, 1858, donde Wallace le manda una carta con un pequeño artículo y le pide la opinión a Darwin, diciéndole, bueno, mire, yo he pensado que en el origen de las especies y he especulado sobre eso y le mando cuál es el resultado de mi pensamiento acerca de esto. Y Darwin se sorprende muchísimo porque es exactamente igual que lo que él tiene ya pensado y escrito. O sea, son esos casos, no muy raros, pero tampoco son tan frecuentes, de lo que se llaman descubrimientos simultáneos o descubrimientos independientes. Es decir, que dos o más personas llegan a la misma conclusión en una misma época, sin tener conocimiento uno de lo que está haciendo el otro. Por eso son descubrimientos independientes. No me gusta mucho la palabra descubrimiento, pero bueno, así está en la literatura. Entonces ahí Darwin decide publicar el libro que ya tenía escrito. En realidad publica un resumen. El origen de las especies es un resumen del libro que él tenía, y es un resumen que tiene como 500 páginas. Imagínense, el libro original era bastante más grande. No sin algún conflicto emocional y ético respecto de la prioridad, ¿no? Es decir, bueno, él en alguna carta dice, bueno, ahora, ¿quién va a creer que yo ya lo tenía hecho y que yo ya lo tenía escrito y cómo me presento ante la sociedad? Bueno, lo cierto es que había varias personas que ya sabían que el libro estaba escrito, o sea que no hubo problemas de prioridad. De hecho, Wallace mismo reconoce la prioridad de Darwin en esto. Y a tal punto que después de muchos años escribe un libro que explica la teoría de la evolución, y el nombre y le pone de título al libro Darwinismo, ¿no? O sea, también generosamente, ¿no? Pero aceptando la paternidad o la prioridad de Darwin, ¿no? Porque el trabajo de Darwin realmente es un trabajo increíblemente completo, ¿no? De hecho, Wallace explica su teoría en un escrito de unas pocas páginas, un artículo breve, y Darwin escribe 500 páginas. Bueno, esas 500 páginas se explican porque hay una cantidad enorme de ejemplos, una cantidad enorme de casos y una reflexión muy profunda sobre las consecuencias de esa teoría, y además Darwin le dedica un tercio del libro, 5 capítulos, le dedica a adelantarse a las posibles objeciones que seguramente va a recibir, a las críticas que va a recibir. O sea, conoce perfectamente qué es lo que se le va a objetar y qué es lo que se le va a criticar, y entonces se adelanta. Algunas respuestas son satisfactorias, otras no tanto, pero él se adelanta a dar cuenta de esas posibles objeciones que iba a recibir. Bueno, ¿en qué consiste la teoría de la evolución? Dejémonos de introducciones.
digamos, la teoría de la evolución tiene, les voy a contar la teoría de la evolución tal cual la parió Darwin, ¿no? Es decir, o sea, hoy la teoría de la evolución es algo un poco más complejo, tiene otros ingredientes, tiene otras discusiones, tiene, bueno, otros elementos. Hay mucho trabajo nuevo que va en apoyo de la teoría, digamos, se va completando esa estructura, pero yo les voy a contar Darwin. Después, hoy la teoría de la evolución es algo un poco diferente. La teoría de la evolución tiene dos hipótesis fundamentales. Si uno quiere hacer una reconstrucción epistemológica, ¿no? Que no es lo que hizo Darwin, esta la hacemos nosotros, la hago yo. La podemos reconstruir así. Hay dos hipótesis fundamentales. La primera es el origen común. El origen común de los seres vivientes. De hecho, esta hipótesis no es original de Darwin. Ya había autores en esa época que pensaron que los seres vivientes actuales tenían antecedentes, ancestros distintos de los actuales. Es decir, que había esa famosa frase que después quedó instalada, que es un error biológico, la idea de el hombre desciende del mono. Eso es un error biológico, eso no dice la teoría, pero quedó instalada y refleja de alguna manera, aún con el error, que digamos, que los humanos venimos de ancestros no humanos, ¿sí? Insisto con que es un error, digamos, la teoría no dice eso ni nada que se les parezca. Pero quedó instalada. De hecho, hoy el sentido común está más cerca de decir eso que pensar en otros términos, ¿no? Bueno, entonces, la primera es el origen común. ¿Esto qué significa? Lo que Darwin usa para ejemplificar esto es una metáfora gráfica que es lo que se llama el árbol de la vida. No sé si alguna vez lo han visto por ahí. Bueno, acá no puedo dibujar, digamos, esto sí se complica, no tengo pizarrón, pero imaginemos un árbol, tiene un tronco, tiene ramas gruesas, va teniendo cada vez ramas más finitas, hasta llegar a la punta o arriba de todo, que tiene ramas mucho más finitas, mucho más chiquitas. Hay ramas que no llegan hasta arriba, sino que llegan hasta la mitad del árbol o un poco más. Entonces uno puede imaginar que ese árbol es una gráfica para dar cuenta de lo que son las distintas especies. Cada rama es una especie. Cada rama que uno ve en ese árbol es una especie. Es un árbol ficcional, obviamente. Si tuviéramos que poner todas las ramitas, tendría que tener millones y millones de ramitas, cada una por cada especie que hubo. Entonces, hay ramas que no llegan arriba, son especies que se han extinguido. ¿Sí? Hay muchas que sí llegan arriba son las especies actuales, todas las que están arriba. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que cualquier par de ramitas que uno agarre, es decir, cualquier par de especies que uno agarre, tienen un ancestro común. Si yo tomo dos ramitas muy cercanas, el ancestro común está muy cerca en el tiempo, porque está inmediatamente donde se juntan esas ramitas, que están cerca, ese es el ancestro común. Pero si yo tomo dos ramitas completamente distantes, una de un extremo y otra del otro, tengo que ir mucho más atrás, y casi tengo que ir al tronco, es decir, al origen de lo viviente prácticamente. Ese es un árbol que uno tiene que leerlo, o verlo, analizarlo, temporalmente, genealógicamente. Es decir, la base del tronco es el origen de la vida. Ahí uno pondría signos de interrogación. Darwin no se ocupa de eso, del origen de la vida. La teoría de la evolución no dice nada acerca del origen de la vida. Y después lo que hay es ramificación. Se van diversificando hasta llegar al momento actual donde hay millones y millones de especies, ¿cierto? Entonces, si uno lee este árbol temporalmente, genealógicamente, tiene que, cualquier ramita tiene una rama común con cualquier otra ramita. Solamente hay que ir, si son muy distintas, digamos, si uno toma los humanos y los helechos, bueno, tendrá que ir mucho más atrás en ese árbol para encontrar algún elemento común. ¿Sí? ¿Se entiende esto?
¿Está claro? Bueno. Por supuesto que Darwin tenía algunos elementos en apoyo de esta idea, no mucho. Hoy en día tenemos un elemento, un dato, o una teoría en todo caso, que digamos, hace prácticamente que esto sea una realidad absoluta, sin ningún tipo de discusión, que es la biología molecular. Y hoy la biología molecular, ¿qué nos muestra? Que todos los seres vivientes tienen la misma base físico-química. Todos tienen esa estructura, esa doble hélice en el ADN, todos funcionan de manera similar, de modo tal que es altísimamente probable que todas las especies vivientes tengan un origen común. Difícilmente, o es muy improbable, que esos mismos estructuras y sistemas se hayan producido de manera separada y aislada, y no sea común. Darwin en su época tenía otros elementos, se hablaba de algunos que provenían de la anatomía comparada. Estaba también el registro fósil, que ese era un problema bastante serio. Darwin le dedica uno de esos capítulos que yo les comentaba recién a discutir el tema del registro fósil, porque se decía que el registro fósil era imperfecto. Bueno, no importa. Pero la cuestión es que hoy eso prácticamente está confirmado. Hoy nadie duda del origen común de los seres vivientes. Habría que ver qué pasa si encontramos extraterrestres que tienen otra base físico-química. Ahí habría un problema. Además de asustarnos mucho si nos encontramos con un extraterrestre, le podríamos preguntar cuál es su base físico-química. Si es la del carbono, tenemos un problema. Pero bueno, todavía no pasó eso. Esa entonces es la primera hipótesis, la del origen común. Es decir, las especies evolucionan, cambian, no son fijas. Y la segunda hipótesis, y esa sí es original de Darwin, y esa es la que genera toda la conflictividad que el darwinismo tiene con esas posiciones fijistas, creacionistas, conservadoras. Acá toqué algo, ¿ustedes me oyen bien? Sí, ¿no? Porque toqué algo, no sé para qué toco, soy bien inquieto. Tendría que cantarme las manos un poquito. Bueno. ¿En qué consiste esta hipótesis original de Darwin? Es el mecanismo evolutivo, que es la selección natural. Es un mecanismo sumamente sencillo. Uno de los grandes seguidores de Darwin, que era Huxley, un día dijo, pero ¿cómo no se me ocurrió a mí? ¿Cómo no se me ocurrió a mí que es tan sencillo esto? Bueno, ¿en qué consiste la selección natural? Bueno, en principio, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Esto de selección. Cuando hay selección, hay alguien que selecciona. Alguien selecciona, no sé, animales para la cría, para la reproducción, selecciona para zapatos, no sé, siempre hay alguien que selecciona. En cambio acá no hay nadie que selecciona, es una selección natural. Y ahí hay como un pequeño problema en la metáfora, ¿no? Porque justamente lo que Darwin, el gran giro que produce Darwin en estas ideas, es que no hay un seleccionador, no hay alguien que dirija eso, sino que es natural. ¿Qué significa natural? Bueno, ahora vamos a ver. Pero ojo, porque no hay seleccionador. No hay un agente racional que selecciona, justamente porque una de las enormes ideas que instala Darwin es, o que desinstala, digamos, que elimina del mundo evolutivo, es la idea de progreso. No hay progreso en la biología. Bueno, ¿en qué consiste la selección natural? Bueno, para que haya selección natural tienen que darse 2 o 3 elementos. El primero es que todos los seres vivos tengan, o todas las especies, digamos, tengan una tasa de reproducción más alta que la tasa de supervivencia. Es decir, que nacen más individuos que los que finalmente llegan adultos y se reproducen al llegar adultos.
esto en algunas especies es dramático. Imaginemos los peces. Los peces producen millones de huevos y solamente algunos poquitos sobreviven. Quizá vieron ese documental de las tortuguitas terrible que me arruinó la infancia, que van las tortugas y ponen los huevos en la playa y empiezan a salir todas así las tortuguitas chiquitas y se van arrastrando y vienen esos pájaros horribles, asesinos, y se las comen con esa música de fondo que a mí me atormentó la infancia eso, una cosa trágica fue. Y llega la última, y está la última tortuguita que está por llegar, y está ese pájaro ahí acechando, y bueno, llega la tortuguita, y esa sola es la que va, pueda poner huevos cuando sea grande. Bueno, en los mamíferos eso no es tan dramático, los mamíferos en general no tienen tantas crías, bueno, los humanos tienen 1, 2, 3 como excepción, digamos. Así que eso es muy variable. Pensemos en los árboles que arrojan millones de semillas y quizá en tantos años 1 o 2 brotan, ¿no? y llegan a ser árbol. Así que eso es lo que ocurre en la naturaleza, uno lo puede ver siempre. Lo segundo que ocurre, el segundo elemento, es que lo que Darwin llamaba descendencia con variación. Es decir, que todos los descendientes de cada generación son distintos. No son muy distintos, porque justamente se parecen a papá y mamá, más o menos, pero son distintos. Qué sé yo, el que tiene más de un hijo ya se dará cuenta de lo que estoy hablando, el que ha tenido perritos en la casa que tuvieron cría, lo mismo, el que ha plantado semillas también, habrá visto que algunas plantas crecen robustas y dan unos tomates enormes, y otras son raquíticas y no sirven ni para semillas. Bueno, todos distintos, ¿sí? Lo que se llama descendencia con variación. Entonces, ¿qué ocurre con esta descendencia con variación? Y ahí entra otro elemento más, que es lo que se llama presión selectiva. Si todos estos seres vivos son distintos. ¿Qué puede pasar? Bueno, les cuento, hay un ejemplo que es estándar, digamos que ya lo conocía Darwin, quizá lo hayan visto, es el ejemplo de las mariposas. Hay unas mariposas en Inglaterra, que son muy comunes, que son mariposas plateadas, digamos, con rayitas así, pero con un color tirando a plateado, blanquito plateado. Y esas mariposas, que siempre estuvieron naturalmente en Inglaterra, cuando se da la revolución industrial, más o menos a mediados del siglo XVIII, en algunas ciudades que empiezan a instalar fábricas, lo que empieza a ocurrir es que se oscurece el ambiente, porque lo que se usa para que funcione la fábrica es carbón. El carbón larga hollín, ese hollín se impregna todo, los árboles, la casa, y todo se oscurece. Esas mariposas tenían como una de sus conductas que les permitía sobrevivir, posarse sobre las cortezas de los árboles que estaban llenas de líquenes. El líquen más o menos tiene ese color, de modo que se mimetizaban con el color del árbol, pasaban desapercibidas, y entonces el enemigo natural, que son unos pájaros, bueno, no las veía y no se las comía. Algunas obviamente sí, y otras sobrevivían y podían tener descendencia. Entonces, eso está documentado. ¿Qué empieza a pasar con la revolución industrial? Rápidamente el ambiente se oscurece, y en poco tiempo, cuando digo poco tiempo, digo 40, 50 años, que en términos de evolución es un instante, es un chispazo, la población de mariposas empieza a ser mayoritariamente oscura. Ya dejan de ser esas mariposas claritas y pasan a ser mariposas oscuras. Bien, ahora, ¿qué pasó con esas mariposas? ¿Qué pasó con esas mariposas? Bueno, ese es un ejemplo de selección natural, dramáticamente acotado en el tiempo, porque la evolución no tiene lugar en 40, 50 años, hablamos de miles de años, millones de años en algunos casos, pero ese como una situación extraordinaria, que fue el hollín, el cambio fue dramático, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurrió? Lo que ocurre con la selección natural. Primero,
La mariposa tiene más descendencia de la que sobrevive. De toda esa descendencia, la mayoría son plateadas, pero siempre nacen algunas más oscuras. ¿Mm? ¿Qué les pasaba a esas oscuras? Y bueno, esas oscuras morían rápidamente porque los pájaros se las comían. De modo tal que ni siquiera llegaban adultas y no podían tener descendencia. Por eso la población de mariposas era mayoritariamente clarita, plateada. Cuando empieza a oscurecerse el ambiente, esas mariposas oscuras tienen más oportunidades de sobrevivir, porque ya es más fácil para ellas mimetizarse con un ambiente más oscuro. Entonces, esas mariposas más oscuras que pueden sobrevivir llegan adultas y se reproducen. La descendencia de esas mariposas oscuras también va a ser muchas mariposas claritas, pero muy probablemente tengan más mariposas oscuras dentro del grupo de lo que ellas tienen como descendencia. Es decir que esas mariposas oscuras empiezan a tener más oportunidades de llegar adultas. Y acá aparece el cuarto elemento, que es que esos caracteres se hereden. Esos caracteres sean heredables. Si no son heredables, eso se pierde en cada generación. Entonces, este ejemplo uno podría poner montones, como por ejemplo el del DDT y las langostas, como se usaba DDT. Al principio, cuando se empieza a fumigar los sembrados con DDT, las langostas rápidamente se mueren, pero no se mueren todas, algunas quedan. Y esas tienen descendencia. Y con el tiempo, lo que fue pasando es que las langostas eran cada vez más resistentes al DDT. Entonces había que poner una concentración mayor de DDT hasta que llega un punto donde ya eso es incompatible con el sembradío, digamos. Entonces hay que hacer otra cosa porque se envenena todo. Pero en principio también ahí había un caso de selección natural. Bueno, ¿qué pasó acá? La mariposa o la langosta tienen descendencia. Las mariposas claritas tienen mariposas oscuras también. Las langostas tienen descendencia también, que son sensibles al DDT, si se mueren con el DDT. Pero algunas no. Algunas son un poquito más resistentes. Y esas sobreviven. Las mariposas oscuras tienen hijas oscuras, algunas, y también las otras, de las blanquitas, pero tienen más oscuras. Las langostas lo mismo. Tienen descendencia muy sensible al DDT, pero también otras de ese grupo son un poquito más resistentes al DDT. Entonces, lo que empezó a ocurrir ahí es lo que se llama presión selectiva, es decir, el ambiente introduce un elemento nuevo que hace que alguna de esas características resulten una ventaja de supervivencia. Es decir, ser mariposa oscura antes de la revolución industrial era un rasgo desventajoso. A la que le tocaba eso, bueno, no iba a sobrevivir. Pero ser mariposa oscura luego de la revolución industrial empieza a ser una ventaja de supervivencia. En el caso de las langostas lo mismo. Ser un poquito más resistente al DDT cuando te rocían con DDT es una ventaja de supervivencia. O sea, te permite sobrevivir y reproducirte. Eso es simplemente lo que hace la selección natural. Los seres vivos intentan sobrevivir y reproducirse. Es eso. Después, por supuesto, los humanos disfrazamos todo eso de muchas cosas, ¿no? Y tenemos otros tipos de actividades, por ejemplo, damos clases, explicamos la teoría, todas esas cosas. Pero lo otro es lo básico que tiene que ver con la biología. Bueno, ¿se entiende esto? ¿Alguna pregunta con esto? Bueno. Esto es muy sencillo, lo que yo he explicado. Ahora vamos a complicarlo un poco. O vamos a tratar de pensar un poco cuáles son las consecuencias y qué es lo que quisimos decir con este mecanismo sencillo. Primero, la primera cosa. Darwin va a decir que sobreviven los más aptos. ¿Qué es ser más apto? Ser más aptos es tener algunas características
que nos permitan o que les permitan a los distintos individuos de las distintas especies sobrevivir y reproducirse. Alguna vez en la historia, algunos han cambiado supervivencia del más apto por supervivencia del más fuerte. Eso es un error biológico, no existe eso, no existe la supervivencia del más fuerte. A veces sobrevive el más fuerte, y a veces el más fuerte sucumbe, se extingue. Por ejemplo, pensemos los grandes dinosaurios, que no tenían ningún tipo de enemigo natural, eran muy fuertes, pero ¿qué es lo que pasó? Al ser tan fuerte y tan grande y tan poderoso, necesitaron una enorme cantidad de alimento, que en algún momento de la historia del planeta dejó de estar. Entonces, ser grandote y poderoso pasó de ser una cosa ventajosa a ser desventajoso. Empezó a ser más ventajoso ser chiquito y flexible en la alimentación que ser grandote y poderoso. ¿Sí? En un momento ser mariposa clarita era una ventaja y después dejó de serlo. A veces es ventajoso correr más rápido, porque me escapo más rápido del león, y no hace falta correr a 200 kilómetros por hora. Con que corra un poquito más que otro, el león se va a comer al otro. Y este se escapa. ¿Sí? O sea, esas ventajas son muy pequeñas ventajas. Claro, si el cambio en el ambiente es dramático, lo que hay es extinción directamente. Por eso se extinguen los dinosaurios. Ahí el cambio fue tan rotundo, tan complicado y con tanta escasez que terminaba extinguiéndose. La extinción es un fenómeno común y regular en el mundo de lo biológico. ¿Sí? Entonces, supervivencia del más apto no es lo mismo que supervivencia del más fuerte. El concepto de supervivencia es relativo, siempre es relativo a las exigencias del ambiente, relativo a la presión selectiva. Es decir, lo que en algún ambiente puede ser una ventaja, en otro es desventaja. Y además hay infinitas formas de conseguir esa ventaja reproductiva. Pensemos, todas las especies tienen distintas estrategias. Algunas plantas tienen una, algunos árboles otros, algunos moluscos tienen algunas conductas terminadas. Ahí no hay ninguna regla para eso. Lo importante en el mundo viviente es eso, sobrevivir y reproducirse. O sea, dejar copias de sí mismo, o más o menos copias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasó con las mariposas? Uno dice, bueno, se adaptaron. ¿Pero qué es lo que se adaptó? El concepto de adaptación. Las mariposas no se adaptan como las langostas, con ningún ser vivo se adapta. La adaptación no es un concepto individual. Los individuos simplemente sobreviven y se reproducen o se mueren. No hay nada, no hay ningún tipo de adaptación. El concepto de adaptación es un concepto que se refiere a la población, no a los individuos. Hay una población de mariposas adaptada a ciertas condiciones del ambiente. Porque el concepto de especie es un concepto estadístico. ¿Sí? Esa es otra de las cosas que cambia con Darwin. ¿Qué es una especie? ¿Cómo defino una especie? Antes de Darwin se definía como una concepción esencialista de especies, o también llamada tipológica. Es decir, hay determinadas características que comparten todos los individuos de una especie, y eso hace ser que el perro sea perro, que el humano sea humano, etcétera, etcétera. Pero Darwin cambia y da una concepción poblacional de especies, no esencialista. Ya no se busca cuáles son los rasgos universales que comparten cada individuo de esa especie, sino cómo es el promedio de la población. Las mariposas, cuando después eran mayoritariamente oscuras, también había mariposas claritas en esa población, estaban mezcladas, y son de la misma especie. Bueno, ¿qué más? Otro elemento importante que ocurre, que termina acá, es el azar. El azar. El azar no significa
que todo esto sea caprichoso y que ocurra de cualquier manera. Pero sí que es totalmente azaroso la vinculación entre las características de un individuo y las condiciones del ambiente. O sea, es totalmente azaroso que la mariposa A sea oscura, que la mariposa B sea clarita, y que en ese momento el ambiente se oscurece. Eso es totalmente azaroso, no hay ninguna regla que funcione ahí. Bien, entonces, bueno, ¿por qué tanto lío con esto? Volvemos otra vez a la pregunta, ¿por qué tanto despelote con la teoría de la evolución? ¿Qué es lo que está diciendo de tan dramático y tan complicado? Bueno, volvamos un poco a la imagen del árbol. Imagínense ese árbol que yo contaba hace un ratito. Imagínense desde el origen de lo viviente hasta hoy. Darwin no conocía estas cifras, y pensaba que era mucho menos, pero hoy nosotros sabemos que más o menos desde el origen de lo viviente hasta hoy han pasado 3.500 millones de años. ¿Sí? Eso yo lo puedo decir, pero no se puede ni imaginar qué puede ser 3.500 millones de años. Uno a duras penas imagina 50 años, 100 años, 200 años, 500 años, pero 3.500 millones de años es una cifra absurdamente inhumana. No hay manera de imaginar, uno lo puede decir. Bueno, imagínense ustedes 3.500 millones de años, desde ese primer ser vivo que no sabemos cómo empezó, es decir, esa primera molécula que pudo dar copias de sí misma, que es el primer ser vivo, hasta hoy, han pasado miles y miles y miles de millones de generaciones. Si a eso a uno le agrega que este elemento de azar, es decir, que totalmente azaroso que mis condiciones coincidan con estas condiciones del ambiente y que me permitan sobrevivir y transmitir, digamos, dejar descendencia, entonces significa que esa ramita que dice ser humano, que somos nosotros, que esté ahí esa ramita, es totalmente azaroso. Hay humanos, podría no haberlo, y nada cambiaría. No hay ningún privilegio del ser humano. No hay ya, en ese sentido, deja de haber lo que en el ámbito de la religión se habla de imagen y semejanza. No hay imagen y semejanza. Es una pura casualidad cósmica que existan seres humanos. No hay ningún destino manifiesto en la humanidad, no hay ningún plan divino que instaló, digamos, que en algún momento vislumbró y creó a los seres humanos, y que eso tenga alguna finalidad especial. Por otro lado, yo les decía hace un rato que Darwin elimina la idea de progreso. Fíjense que todos estos millones de pasos al azar, lo que hacen es que no haya ninguna meta en la evolución. Lo que hay es eso, puro azar y supervivencia, y va para distintos lugares. Pero no hay una meta. Si no hay una meta, no hay progreso. Progreso significa que yo me voy acercando a una meta. Eso significa progreso. En algún sentido, la idea de progreso es eso. O sea, yo mejoro, voy bien, me voy acercando hacia esa meta que es el ideal que tengo que alcanzar. Bueno, en la evolución no existe eso. La existencia de las distintas especies es puro azar cósmico, o azar biológico, si quieren. En ese sentido, la teoría de la evolución no puede predecir, como sí puede predecir, por ejemplo, la física puede predecir muchísimos fenómenos. En biología evolucionista no se puede predecir. No se puede saber cómo van a ser los seres vivientes del futuro. Sí, mañana o pasado sí, pero digo, pensemos en cómo será la humanidad dentro de 500.000 años. No lo sabemos, porque no hay manera de predecir, justamente por todo este elemento azaroso. De hecho, podríamos no existir más. Y la verdad que no se perdería nada, digo, ¿no? El cosmos no perdería nada. Nosotros sí, porque bueno, no queremos quedarnos.
Entonces la teoría no predice. Inclusive eso, alguna de las críticas que se ha hecho desde una epistemología ingenua, es que justamente la teoría evolucionista no es una teoría fuerte, no es una teoría científica en el sentido pleno, porque no puede predecir. Bueno, no puede predecir. Bueno, hay muchas teorías que no pueden predecir. Pero la teoría de la evolución es esto, no puede hacer predicción. Comento en 2 minutos como para cerrar y después dejamos un ratito para las preguntas. Hay 2 o 3 cosas a las que Darwin se enfrentaba. Yo les comenté hace un rato que él le dedica 1/3 del libro a adelantarse a las posibles objeciones, que realmente hay problemas. Es lo que Kuhn llamaría anomalías, que después se fueron resolviendo. Pero en época de Darwin esto estaba. Lo primero, que no es muy grave, pero Darwin no tiene una teoría de la herencia. O sea, no sabe cómo, y se lamenta muchas veces, y bueno, lamentablemente no hay. Él ensaya varias hipótesis que todas terminaron siendo falsas, no funcionaron, no la acertó por ahí. No tiene una teoría de la herencia. Para la teoría de la herencia hay que esperar muchísimo más. De hecho, los trabajos de Mendel, que Mendel lo está haciendo casi simultáneamente cuando Darwin publica el libro, pasan desapercibidos, Darwin no los conoce, ni se entera. Así no tiene una teoría de la herencia. La segunda cosa es la antigüedad de la Tierra. Hoy sabemos que la Tierra tiene 4.000 millones de años, pero en la época de Darwin eso era inimaginable. Algunos hablan de 1 millón, otros decían más. Darwin exageró al extremo y decía 200 millones de años. Bueno, todos resultaron equivocados, pero la antigüedad de la Tierra era un problema. ¿Por qué? Porque Darwin elige un modelo de evolución que se llama gradualista, es decir, que se da de pequeños pasos, pequeños cambios que se van acumulando a lo largo del tiempo. Entonces, si son pequeños pasos que se van acumulando, es necesario un tiempo mucho más prolongado. Entonces, una Tierra muy joven, en una Tierra muy joven no se podría explicar la evolución tan trabajosa y con tantos pasos intermedios. Después, por supuesto, que esto se calculó mejor. El otro elemento es la imperfección del registro fósil, que yo antes le comenté algo. Es decir, todos esos pasos intermedios que Darwin dice que existieron, no aparecen en el registro fósil, no están ahí. No están ahí. ¿Sí? Bueno, hay varias explicaciones de por qué ocurre eso. Y el otro elemento que realmente teóricamente era complicado, y que inclusive hoy los creacionistas apelan a este argumento, y los que llaman ahora la teoría del diseño inteligente, que bueno, es más que el creacionismo más o menos organizado científicamente, con algunos términos científicos, también apelan a este problema, que es el problema de los órganos complejos. Y Darwin toma como ejemplo de órgano complejo el ojo de los mamíferos, que es un órgano realmente complejo. Podría ser el cerebro también, pero el ojo es un... Y el problema se podría plantear así: ¿cómo es posible que multitud de pasos al azar den como resultado sistemas o estructuras altamente organizadas y complejas? Más bien, el azar lo que lleva es a la disgregación, lleva a la disolución, a la destrucción de las estructuras complejas. En cambio, esto va a parecer ir al revés, ¿no? Que ese azar a lo largo del tiempo da como resultado esto: sistemas, órganos o inclusive seres vivos complejos. Bueno, este sería alguno de los problemas que Darwin enfrentó. Algunos se han resuelto, otros no tanto, pero básicamente es esto, digamos. Bueno, me pasé unos minutos de lo que estaba previsto, así que dejo algunas cosas más que me quedaban, pero dejemos un espacio para las preguntas, que quizás sea más importante e interesante eso. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno,
Invito entonces aquí a todos y todas nuestros estudiantes a participar, a hacer comentarios, si tienen alguna duda. Yo tenía una duda, Dime. si me permito, si la puedo plantear. Recién el doctor ¿Sí? decía de que la vinculación del individuo con el medio ambiente, según Darwin, es azaroso, ¿no? E incluso pensaba en cómo la multiplicidad de pasos al azar lleva a la conformación de sistemas y organismos complejos. Eso desterra la idea de que no más bien sea azaroso, sino consecutivo. Vos estás diciendo si es consecutivo en lugar de azaroso. Sí. Cuando yo digo, no sé, consecutivo no sé, yo no sé, nunca lo pensé así, pero cuando yo digo azar, insisto, no quiero decir que sean sistemas que se mueven caprichosamente. Si digo, son sistemas que se mueven según reglas y lógicas distintas. Una cosa es lo que produce la descendencia y esas variaciones que se producen, pero eso no tiene ninguna relación con los cambios del ambiente. A eso llamo azar. Están desacoplados esos procesos. De modo tal que si a un individuo le toca en suerte tener algunas características que eso le permiten sobrevivir, eso es puro azar para ese individuo. No hay ninguna relación causal ahí. No es que el ambiente causa la variación. La variación se produce por otros mecanismos. Hoy sabemos, Darwin no lo sabía, pero hoy sabemos que son genéticos, digamos, y que tienen que ver con esos mecanismos ya hoy más conocidos. Pero a eso me refería con que era al azar, ¿no? Si son consecutivos, bueno, son consecutivos en el sentido de que se dan en el tiempo, uno después de otro, o más o menos simultáneamente. Uno podría decirlo, pero me da la sensación que lo consecutivo no explica adecuadamente esta relación azarosa, que es muy importante, porque al haber azar, eso implica estos dos conceptos que vos señalás. Uno que vos señalaste, que es uno de los que yo señalé, digamos, que es la ausencia de progreso, y el otro es el problema de los órganos complejos que vos acabás de señalar, ¿no? Ahí hay otras explicaciones para eso, pero bueno, a tu pregunta yo diría esto. Bien, muchas gracias, doctor. Yo quería también referirme en relación, perdón, yo no soy alumna, soy invitada. ¿Quién está hablando? Porque no me doy cuenta. María Brusa. Sí, acá te tengo. Sí, hola. No, soy docente de la facultad. Y en relación a lo que decía el compañero recién, creo que el tema de progreso tiene que ver con un fin teleológico, que es lo que el creacionismo plantea, ¿no es cierto? O sea, todo evoluciona en relación a un fin, y Darwin dice, no, es en relación al azar. Pero a mí me parecía también, me planteaba dudas, como el compañero que habló recién, de que estos órganos complejos, por más que sean al azar, también tienen que ver con una adaptación, ¿no es cierto? O sea, permanente. Sí, a ver, son todos términos y todos conceptos que requieren una explicación. El concepto de adaptación, por eso yo hace unos minutos traté de explicarlo, y dije que era un concepto que se aplica no a los individuos, que no modifican nada, no se adaptan. No hay nada que pase en los individuos que modifique su relación con el medio. Eso simplemente está y depende de las condiciones. En cambio, el concepto de adaptación se refiere a la composición promedio de la población. Es un concepto que se aplica a las poblaciones y no a los individuos. Por otro lado, yo no me quería meter, aprovecho tu pregunta, con respecto a la teleología. La teleología, digamos, tiene que ver con esto de que haya metas, que haya un objetivo cósmico, digamos, al final de los tiempos, y eso sí tiene que ver con el creacionismo. El creacionismo claramente es teleológico. Pero ocurre con la evolución algo muy particular, o con la biología, mejor dicho, algo muy particular, y es que muchos de los procesos
que en el momento de Darwin se llamaban justamente evolutivos, son teleológicos. Por ejemplo, todo lo que es la embriología es un proceso teleológico. O sea, el embrión cumple determinados pasos que están en una secuencia fija y no otros. Si el embrión no cumple esos pasos, el embrión se muere. Es inviable. Y lo mismo una semilla. La semilla cumple pasos. ¿Cuál es la teleología de la semilla? Hacerse árbol. Y si no se hace árbol, no se hace nada. O sea, no puede hacerse un ser humano una semilla. Sin contar con la semillita, ¿no? esa cosita que se le cuenta a los nenes, se le contaba, no digo, aparte de eso. La teleología de la semilla es hacerse árbol. Entonces, buena parte de la biología de ese momento pensaba en términos teleológicos. A tal punto que Darwin no usa la palabra evolución. En la primera edición del libro del origen de las especies no usa ni una vez la palabra evolución. Justamente para evitar esas confusiones, digamos, que la biología conocida tiene una matriz teleológica muy fuerte. En cambio, lo que él está proponiendo es otra cosa distinta, es otra lógica distinta a la de la evolución de las especies. Recién en la sexta edición utiliza varias veces la palabra evolution, que, bueno, después de la sexta edición de los libros ya consideró que, bueno, eso ya estaba instalado, consolidado y discutido. Pero en las primeras ediciones no usa la palabra evolución, nunca. Lo cual es curioso, si la teoría de la evolución, igual. Pero usa otra palabra. Una preguntita, doctor, ¿en algún momento utiliza la palabra necesidad? ¿Vos preguntás por lo de la azar y la necesidad? Por la necesidad de supervivencia y la adaptabilidad en base a esa necesidad. Ahí, a ver, no recuerdo que haya utilizado ese concepto. Me parece que hay que pensarlo al revés. Yo diría que, en principio, hay seres vivientes, pero pueden no haberlos. No hay ninguna necesidad, ninguna necesariedad en sentido filosófico que haya seres vivientes. Hay seres vivientes por alguna cosa que ha pasado, hasta donde sabemos en el planeta Tierra, no sabemos en otro lado, pero no hay una necesariedad. No hay necesidad ni en la supervivencia. Sí, uno podría decir, una especie de condicional. A ver, si existe vida, si existen seres vivientes con las características que tienen en la Tierra, esos seres vivientes evolucionarán según la selección natural. Pero no hay ninguna necesariedad ahí. Justamente la necesidad tiene que ver con un plan sobrenatural, digamos, ¿no? Que necesariamente exista tal cosa, tiene que ver con cuando uno se posiciona sobre la existencia de alguna ser sobrenatural. Si no, el mundo es el mundo de lo accidental, de lo no necesario, justamente es el mundo de lo contingente. La necesariedad tiene que ver con lo sobrenatural. En las religiones eso es habitual, digamos, ¿no? Dios es necesario. En el caso del cristianismo, bueno, Dios creó el mundo, además creó a los seres humanos, y ahí hay necesariedad, pero cósmicamente, empíricamente, salvo que uno, digamos, tenga esa creencia, entonces eso es respetable, pero está dentro de ese esquema de pensamiento, no desde el punto de vista de la ciencia. Y Darwin en eso, más allá de todas las cosas que se han dicho sobre Darwin, las cuestiones políticas, ideológicas, Darwin en eso y todos se han olvidado de que Darwin es fundamentalmente un científico pleno y cabal, digamos, con la ingenuidad de un científico, con la rigurosidad de un científico y con las perspectivas de un científico, ¿no? Eso se nota claro cuando uno lo lee. Bien, gracias. Héctor. Dime. Y ahora que estamos planteando, y de hecho que varias veces se ha tocado el tema del creacionismo,
Vos al principio señalaste que el fijismo es una teoría científica compatible con el creacionismo y después también hiciste una relación con el diseño inteligente, pero me parece oportuno aclarar que el creacionismo no es un paradigma científico, porque por ahí se puede interpretar equivocadamente, y de hecho hay quienes sostienen esto, ¿no? Sí, sí. A ver, si nosotros hablamos en términos de ciencia, en términos epistemológicos, si usamos, por ejemplo, la categoría de Kuhn, si queremos usarla, la categoría de paradigma, no, definitivamente no, eso no es así. O sea, esa categoría que Kuhn utiliza para interpretar la historia de la ciencia y que la aplica a algunos procesos de la historia de la ciencia natural, no, claramente el creacionismo es una creencia. Pero de hecho yo les contaba al principio que la teoría de la evolución había llegado a la Suprema Corte. La Suprema Corte de los Estados Unidos, si es que esto tiene alguna entidad, justamente señala en esa pelea de poner a la par el creacionismo y la teoría de la evolución, la Suprema Corte dice, no, el creacionismo es religión, enséñenlo en la hora de religión, enséñenlo en los colegios confesionales, y eso está muy bien, y tiene que ver con la libertad de los individuos, de educarse como se le ocurra. Pero el creacionismo no es ciencia, la teoría de la evolución sí, y se enseña en la clase de biología. Después, otro tipo de creencias, bueno, podemos pensar lo que nosotros se nos ocurra, pero no hay una discusión científica que incluya el creacionismo. Cuando digo no hay una discusión científica, digo, no hay revistas científicas, no hay publicaciones científicas en las que eso se discuta. Después uno podría criticar esto, pero lo cierto es que no la hay. Para que haya una discusión científica tienen que darse determinadas condiciones. Tiene que ser alternativas simétricas a ser una explicación verdadera sobre algún procedimiento. Pero el creacionismo, que tiene una formulación quizá un tanto mística y demasiado simple, pero hoy lo que es el diseño inteligente, que también para mí es lo mismo, nada más que explicado e intentando encontrar procesos que no puede explicar la selección natural, también es una posición dogmática. Digamos, que si uno no puede encontrar una buena explicación para algunos fenómenos, lo que el científico puede decir es no sé. ¿Por qué se produce eso? No sé. Pero de esto no lo puede explicar la selección natural, a sacar como conclusión que hay un Dios creador y que ese Dios creador es particularmente el Dios cristiano, me parece que hay como una especie de sobreinferencia, digamos, de esas premisas, no se sigue, pero de ninguna manera, las conclusiones del diseño inteligente. Entonces, digamos, que una teoría tenga huecos no es un gran problema. No es un gran problema. Todas las teorías tienen huecos, cosas que no se explican, y de hecho la teoría de la evolución está en constante revisión. Hoy hay otros elementos que se introducen. Pero si hay algo que Darwin instala fuertemente, además de todo lo que hizo, fue una cosa metodológica fundamental que pasa desapercibida, que es renunciar a las explicaciones sobrenaturales. El último párrafo del libro del origen de las especies dice más o menos así. Lo voy a recitar porque no lo traje para leer. Dice algo así: hay grandeza en esta concepción de que la vida fue originalmente alentada por el Creador en una sola forma o en unas pocas. Y a partir de allí, así como los planetas se mueven según las leyes de la gravitación, también lo viviente fue creando millones y millones de formas de vida maravillosas. Esto, cuando Darwin ahí mete al Creador, esto ha sido leído como una especie de claudicación, o de concesión de Darwin y bueno, él sabía que iba a armar un quilombo bárbaro. Entonces uno dice, bueno, que la mujer se le quejaba mucho, Charles dice, voy a la feria y los vecinos no me saludan por esto que vos estás escribiendo. Bueno, todas esas huevadas que aparecían, que se ha escrito un montón. En realidad hay una lectura epistemológica de esto. O sea, lo que Darwin está diciendo es, yo no sé cómo apareció la vida. No tengo una idea mi hipótesis no es sobre el origen de la vida, es sobre el origen de la diversidad de las especies. Entonces,
Bueno, quizá Dios creó una primera especie, no lo sabemos, pero a partir de ahí no hay nada sobrenatural. Así como los planetas se mueven según las leyes de la gravitación, bla, bla, eso es Newton, lo viviente también se rige por reglas naturales. Eso, dicho de otra manera, es, bueno, renuncio a las explicaciones sobrenaturales. Después uno, con las explicaciones sobrenaturales, por supuesto que a algunas personas les sirven para vivir, les sirven para confortarse en su alma, está bien, pero esto es un problema privado. En el campo de la ciencia, bueno, renunciamos a las explicaciones sobrenaturales. Y esto es Darwin también, ¿no? Profesor, disculpe, se me corta por ahí el internet y no sé si voy a poder hacer la pregunta completa. Por ahora cuando se escucha, bueno, perdón. Cuando usted hablaba de que el concepto de que sobrevive el más apto se fue cambiado por el más fuerte, eso tuvo un gran impacto en las ciencias sociales, bueno, todo el paradigma darwinista tuvo un gran impacto en las ciencias sociales, y da lugar al darwinismo social. ¿Usted piensa que fue, digamos, una justificación en ese momento colonial, que tuvo algún impacto que fue a propósito, o que es una, no sé, una discusión que después tomó otro rumbo y quedó así? Porque sí, en realidad... Sí, sí, ya sé cuál es la pregunta. Sí, yo creo que tendríamos que hacer un seminario sobre eso, porque esa es la historia de un gran equívoco. Yo no soy la viuda de Darwin, no voy a defender a Don Charles, digamos, no es esa mi misión. Pero sí lo que hay es un uso ideologizado de esta idea de supervivencia, que es transformar lo que Darwin dijo en supervivencia del más fuerte. Darwin nunca dijo eso, además lo aclara en la segunda edición del Origen de las especies. Yo lo uso en sentido metafórico. No estoy hablando de lucha por la supervivencia en un sentido gladiatorio, es decir, de pelea efectiva, de lucha a muerte, no estoy hablando de eso, estoy hablando en sentido metafórico, dice. Ahora, más allá de eso, hay un gran problema de comprensión. Yo creo que la categoría de darwinismo social hay que dejar de usarla. Sencillamente hay que dejar de usarla. Porque no fue así, no fue que un señor Darwin tuvo una idea y después a otro se le ocurrió que esa misma idea podía aplicarlo a los procesos sociales. No, esa no es la realidad empírica, la historia empírica es otra. Pero lo hace Spencer, por ejemplo. Sí, pero Spencer, digamos, por decirlo, jugando con las palabras, es darwinista social antes que Darwin. Lo que quiero decir es con esto, es que el gran problema es que lo único que nos quedó del evolucionismo del siglo XIX es la teoría de Darwin, que es lo que estamos hablando hoy. Uno habla de evolución, dice, y enseguida relaciona con la cara de Darwin. Ese es un gran problema para comprender lo que ha pasado, porque el siglo XIX ha sido un siglo evolucionista. ¿Esto qué significa? Que la gran metáfora articuladora para comprender la realidad en el siglo XIX ha sido el evolucionismo. ¿Eso en qué se ve? Por ejemplo, fíjense, todas cosas anteriores a Darwin. Hegel, la idea de Hegel es evolucionista. Marx, no es anterior, pero es independiente. Marx es un evolucionista, aunque él nunca lo diga. Comte es un evolucionista. ¿Sí? Los antropólogos evolucionistas son evolucionistas. ¿Y qué sostienen los antropólogos? Por poner un ejemplo, todos ellos hacen lo mismo. Pero para no extender demasiado, pongo este caso, ¿no? Pero todos se pueden leer de la misma manera. En todos esos casos, la evolución implica progreso. Fíjense, los antropólogos evolucionistas, ¿qué dicen? Las culturas pasan por el salvajismo, la barbarie y la civilización. ¿Sí? Ese esquema se repite en todo, en Hegel, en Marx, en Comte, en Spencer, de distintos modos, pero se repite. Entonces, hay uno que tiene, primero, tiene que esa evolución se da con pasos fijos, salvajismo, barbarie y civilización, en una secuencia fija, o sea, hay progreso en esa idea. Bueno, eso no está en la evolución biológica, no está en la teoría de Darwin, no hay progreso, no hay direccionalidad, no hay linealidad, no hay pasos predeterminados que se vayan a dar. Por otro lado, todo este evolucionismo del siglo XIX sirve para explicar las sociedades y las culturas. Entonces, ahí hay realmente
una explicación para toda la aventura colonial inglesa, europea en general. Porque estas ideas, por ejemplo, el salvajismo, la barbarie y la civilización, no solamente no es una descripción empírica de lo que ha pasado, no es una historia real, pero sí sirve como como conceptos que se usan ideológicamente. ¿Por qué digo esto? Porque si yo soy la civilización, puedo explicar y denigrar y explotar y avasallar a los salvajes. Lo puedo hacer en una actitud paternalista, como pensaba Darwin y Fitzroy cuando se llevaron a esos 3 fueguinos a Inglaterra, digamos, los vamos a ayudar, o puedo hacerlo de la manera más brutal y invasiva y colonial que se le ocurra. Pero ahí tienen una función ideológica muy fuerte estos conceptos evolucionistas. Después, la realidad es que la teoría de la evolución se expande y se hace conocida en este clima. Entonces ahí es muy difícil separar estos conceptos, pero cuando uno lo analiza, digamos, hace un análisis fino de esto, ve que son cosas muy distintas, y por eso digo que la idea de darwinismo social, porque todas estas ideas son anteriores a Darwin o independientes. Después en la replicación todo eso se mezcla por la incomprensión, porque convenía, por lo que sea, y bueno, así funcionó. Pero a mí me parece que el siglo XIX en eso es mucho más complejo, y digo, la teoría de la evolución es solamente un elemento importante, pero un elemento más de todo un complejo evolucionista que da mejores explicaciones de toda esa aventura colonial y todo lo que es el racismo o el racialismo, como diría Todorov, todo lo que es el determinismo biológico, y por qué ese determinismo biológico contribuye a justificar la desigualdad social. Me parece que todas esas teorías evolucionistas son mucho más fuertes que la teoría de Darwin para eso, ¿no? Bueno, digo, es muy largo, pero no sé si quedó más o menos claro con esto. Héctor, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, en realidad creo que son 2. No sé si me escuchás. Te escucho, te veo como Moto E5 Play, pero sí te escucho. Sí, porque estaba con la compu y tengo problemas, así que estoy con el celular. Bueno, quería preguntarte cuál es para vos el rasgo más prominente de la teoría que la vuelve potencialmente, digamos, que habla de su potencialidad como teoría científica. Eso bueno, por un lado. Sí. ¿Y la otra? Y por otro lado, para vos, ¿cuál es el mayor obstáculo que tuvo que enfrentar la teoría de Darwin, esto frente al estado del conocimiento de la época? Bueno, sobre la primera pregunta, yo te diría que yo alguna vez lo hice en algún curso, les daba a los estudiantes a leer el último capítulo de La origen de las especies, o sea, las conclusiones. Y ahí yo creo que eso es un pequeño tratado de filosofía de la ciencia, porque ahí Darwin, ¿qué hace? Primero, junta una enorme cantidad de datos y de información, de datos que él fue recopilando en su propia vida, y también que le fueron acercando, es decir, una base empírica enorme, un registro empírico enorme, son 500 páginas de ejemplos que tiene Darwin. Entonces, eso por un lado, una enorme base empírica, es decir, una enorme cantidad de fenómenos que son explicados por la teoría. En segundo lugar, hay un montón de problemas o aspectos que no se podían explicar adecuadamente en esa época y que la teoría los puede dar una explicación plausible de ellos. En tercer lugar, la teoría de la evolución, digamos, consigue aunar, consigue formar un sistema con muchas teorías que empiezan a aparecer en
ese momento, algunas eran conocidas por Darwin, otras no tanto, pero por ejemplo la nueva geología del aire, lo que es el uniformismo, lo que se llama uniformitarismo, la teoría de las enfermedades infecciosas, la teoría celular, o sea, consigue, bueno, los conocimientos de geografía, lo poco que se sabía de geología y de los movimientos de los grandes territorios en el planeta Tierra, digamos, la separación de las tierras, y todo ese tipo de cosas. La teoría de la evolución, digamos, consigue aunar eso. Y por otro, y el último elemento, que también es muy importante, es las líneas de investigación futura que se abren. Eso Darwin lo sintetiza en ese último capítulo de una manera extraordinaria, y que yo creo que son los elementos que hacen, si quisiéramos hablar en términos kuhnianos, que se instale un paradigma. Esos son los elementos. O sea, el registro empírico, resolver los problemas que antes no se podían resolver, ser compatible con el conocimiento disponible y abrir líneas de investigación prometedoras. Me parece que esos 4 elementos, me puedo olvidar de alguno, pero esos 4 elementos son fundamentales. Eso es lo que hace a la teoría. Y de hecho, hoy la biología es evolucionista. Ha incorporado algunos elementos nuevos, algunos elementos han sido dejados de lado, pero hoy sigue siendo evolucionista. Por eso digo, se ha instalado. Y me parece que eso sería. Eso uno lo ve claramente en el último capítulo del origen de las especies. Darwin hace ese recorrido que yo estoy reproduciendo acá. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Que ahora me perdí. No, te preguntaba que, sí, y gracias por la respuesta, la verdad que muy clara, muy esclarecedora en realidad. La otra pregunta tiene que ver con que cuál es para vos el mayor obstáculo, si se puede decir así como obstáculo, no en el ámbito religioso, porque eso, bueno, ya lo señalaste, o es como más conocido, sino en el ámbito científico, que tuvo la teoría de Darwin frente al estado del conocimiento, digamos. ¿Cuál fue como lo más difícil de digerir? Y esto en términos del consenso de la comunidad científica. Mirá, yo te diría, curiosamente, la idea del origen común, eso fue aceptado inmediatamente, porque además estaba instalado en el ambiente de la época. Nadie dudaba de eso. Curiosamente, los cuestionamientos vinieron por el lado de la selección natural. Y recién, yo te diría que recién en 1930, la década del 30 del siglo XX, con la aparición de la teoría sintética, ahí ya la selección natural queda instalada como un mecanismo evolutivo fundamental, más allá de que esa versión era bastante recalcitrante y bastante radicalizada y solamente atendía a la selección natural. Eso por un lado. Por otro lado, las objeciones que Darwin a las que Darwin le hacía frente son más o menos las que yo les conté, que él le dedica un espacio importante en el libro, ¿no? La antigüedad de la Tierra, la ausencia de una teoría de la herencia, y quizá el problema más grave es el origen de los órganos complejos, ¿no? Ese fue lo que más... Y justamente por eso la selección natural a veces no genera, en algunos autores no generaba confianza, ¿no? Hay una anécdota, él discute con Wallace, Alfred Wallace, del que yo les contaba hace un rato, él discute con Wallace por varias cosas, una de esas cosas es por el cerebro humano, ¿no? Y entonces Wallace dice, bueno, en todo funciona la selección natural, salvo en el cerebro humano. Dice, ahí está la mano de Dios. Y entonces Darwin le dice, bueno, espero que usted no termine matando a la criatura que hemos criado juntos, o algo por el estilo. Porque Wallace claudica en donde no tiene que claudicar, digamos, justamente, en ese elemento que es lo que
más interesante de toda esta discusión, o lo que más repercusiones tiene, Wallace claudica, dice, bueno, no, ahí está Dios, ¿no? Que tiene que ver justamente con la complejidad. Hoy hay otras explicaciones que Darwin no tenía para la complejidad. Hoy, por ejemplo, no se cuestiona la selección natural, sino se cuestiona la exclusividad de la selección natural, que no es el único mecanismo. Aparecen otros. Hoy está bueno, ninguno es biólogo, pero lo que se llama la teoría de la Evo-Devo, Evo, que es una abreviatura de evolución y desarrollo, así que junta los desarrollos individuales regidos por la genética y la evolución. Esa mezcla que siempre, de dos áreas de la biología que siempre estuvieron separadas, es decir, el estudio de los individuos como sistemas anatómicos fisiológicos y la historia de la evolución ha estado siempre separada. Hoy hay una teoría nueva que parece ser muy prometedora. Los órganos complejos tienen otras explicaciones, además de la selección natural. Hay sistemas que se autoorganiza, hay como cierta autoorganización en lo viviente, es decir, hay un montón de fenómenos que hoy se están discutiendo. Se discute, por ejemplo, si el gradualismo de Darwin, esta idea de que las especies evolucionan por pequeños cambios que se van agregando, bueno, esta idea está cuestionada por muchos autores. Hoy ya se piensa que en algunos casos hay gradualismo, en otros casos hay lo que se llama saltacionismo, es decir, hay grandes cambios, en otros cambios, aparecen otros elementos, hay linajes que no evolucionan prácticamente, que se mantienen inalterables desde hace millones de años, otros que tienen una tasa de mutación altísima, por ejemplo, los insectos, que cambian con mucha frecuencia, los virus, bueno, los virus hay una discusión si son seres vivos o no, pero no importa, pero que tiene una tasa de mutación, lo estamos sufriendo. Ahora parece que este virus de mierda está mutando también, entonces toda esa vacuna, bueno, no sé. Pero es un mundo muy rico, digamos, y hay mucha discusión. Lo que no se discute es la evolución. Lo que no se discute es la evolución. Y a lo que no hay que ceder, refuerzo lo que dije hace un rato por la pregunta de Adriana, esas explicaciones sobrenaturales. No hay nada sobrenatural ahí. Buen día. Buen día, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quería hacer una consulta hay una parte de la autobiografía de Darwin que habla acerca de una primera causa y él habla también de una mente inteligente. ¿A qué se refiere eso? La verdad que no lo recuerdo. No recuerdo haber leído eso. No lo recuerdo. Lo que te puedo contestar en general, no recuerdo ese párrafo, digamos. Lo que te puedo contestar, que Darwin era una persona religiosa. De hecho, en su juventud intentó seguir la carrera religiosa. Y que con el tiempo, esto lo dice él, se fue haciendo cada vez más agnóstico. Con el tiempo y sobre todo con la muerte de una hija, de una hija que tuvo, ahí se fue haciendo, cada vez más agnóstico, el tremendo dolor y la tremenda injusticia que percibió, digamos, en esa cosa trágica que fue una chiquita, una nena de 8 años. Eso es lo que él cuenta en su autobiografía sobre su relación con la religión. De todos modos, no sé qué pensaría él. Yo me imagino, por lo que he visto, que Darwin es más bien lo que podríamos llamar un teísta o un deísta, digamos, ¿no? Dios ahí es una cláusula metafísica para que el sistema cierre, que explica, en todo caso, para los creyentes, explica por qué existe el mundo. Pero Darwin es un científico moderno, y si es un científico moderno, ha pasado por ese proceso de secularización, es decir, una cosa es lo que yo pienso o creo sobre Dios y el alma y todas esas cosas, y otra cosa es lo que yo tengo que hacer en mi trabajo como científico. En mi trabajo como científico yo tengo que
establecer qué mecanismos, reglas, leyes, y que las hay, rigen los fenómenos naturales o sociales en todo caso, pero hay una separación completa y tajante, digamos, ¿no? Por eso yo les contaba un poco este último párrafo, donde Darwin se expresa en esos términos que parecen sorprendentes, pero no si uno entiende cuál es la lógica de estos autores del siglo XIX. De todos modos, si yo no recuerdo haber leído eso, quizá está, no digo que no, pero si me podés mandar por correo por donde está, lo miro y te mando un correo y te digo lo que me parece. Muchas gracias. Profesor, Sí, quería hacerle otra pregunta. dime. Había escuchado que tanto el padre como el abuelo de Darwin, el padre era médico, si no mal recuerdo, y que el abuelo Sí. era un físico. Quería saber qué tanto influyó estas figuras paternas que tuvo a su trabajo, si le apoyaron o si no le dieron importancia a su trabajo. Sí, el abuelo había esbozado una especie de teoría que parecería una teoría evolucionista, y de hecho muchos críticos de Darwin dicen, bueno, le robó al abuelo, qué sé yo, imitó al abuelo. Bueno, lo del abuelo era una cosa muy, muy light, muy de una creencia así, en una especie de evolución cósmica, digamos, que iba en línea con lo que más o menos se creía hacia fines del siglo XVIII. Él no tuvo mucha relación con el abuelo. El padre era médico, y el padre lo apoyó. Al principio estaba bastante disconforme con la vida que llevaba el pequeño Charles, o el joven Charles, el adolescente Charles, porque lo mandó a estudiar medicina y no funcionó, intentó hacer la carrera eclesiástica y tampoco, primero la carrera eclesiástica y tampoco funcionó, así que parecía ser un muchacho destinado a tener una vida intrascendente, y bueno, obviamente no pasó esto. Y el padre se opuso mucho al principio en que él se embarcara con Fitzroy en ese viaje alrededor del mundo, que estuvo 5 años fuera de casa, digamos, dando la vuelta al mundo. El padre se opuso mucho a eso, y finalmente, bueno, lograron convencerlo, entre Darwin, que era un muchacho joven, y bueno, y algunos allegados. Pero después el padre lo apoyó, sí. Bueno, una familia de clase media alta, londinense, no tenían demasiados problemas de dinero, con lo cual todo eso se podía hacer. Así que bueno, eso básicamente con respecto al padre. Muchas gracias, profe. Adriana, de paso les comento así, de paso el aviso. Adriana lo dijo al principio. Acabo de publicar un libro que justamente se llama Salvajes y Civilizados, Darwin, Fitzroy y los fueguinos, que cuenta la historia de unos indios fueguinos, unos nativos fueguinos, que el capitán del barco, que era Fitzroy, se los llevó a Inglaterra para educarlos, entre comillas, en un episodio bastante confuso y bastante controvertido, y después de un año en Londres los trajo de vuelta a Tierra del Fuego, a repatriarlos. Al final, entre ida, la estancia allá y la vuelta, esos fueron más de 3 años que estuvieron afuera, y los traen de vuelta en el viaje en que viene Darwin. Darwin justamente hace ese recorrido alrededor del mundo, y ahí justamente hay un capítulo donde yo le dedico al evolucionismo del siglo XIX, donde está toda esta explicación que le daba recién a la pregunta de una compañera, de una persona que no me acuerdo quién era, de María me parece que era, y sobre la cuestión del evolucionismo y qué relación tenían Darwin y Fitzroy con estos pueblos llamados salvajes, ¿no? Cómo pensaban ellos esta relación, que era bastante compleja, digamos. Pensemos que era una época en
donde el imperio inglés se está expandiendo por todo el mundo, es lo que ellos llaman el siglo imperial, o sea, donde Inglaterra se expandió y dominó prácticamente las 2/3 partes del planeta. Y bueno, y este era uno de los tantos, esas cosas que se hacían, que se subían nativos a los barcos, se los llevaban. Aunque este caso, de estos nativos, sobre todo de uno de ellos, es un caso, a mi juicio, totalmente extraordinario. Absolutamente incomparable con la enorme cantidad de raptos que se hacían y nativos que se llevaban a Europa, incluso se los exponía en esa especie de zoológicos humanos. Bueno, esto no pasó con estos fueguinos, pasaron otras cosas muy distintas, por eso es un acontecimiento extraordinario. Pero bueno, de eso les cuento así, porque Reina me dijo que lo cuente. Sí, Héctor, muchísimas gracias. Es súper recomendable la lectura de esta casi novela, ¿no, Héctor? Una novela científica. No, en realidad lo que es una descripción con mucha fuente de datos. Él pregunta el nombre del libro. El libro se llama Salvajes y Civilizados, y tiene un subtítulo que es Darwin, Fitzroy y los fueguinos. Fitzroy se escribe F-I-T-Z, separado R-O-Y. Bueno, si no hay más preguntas, vamos dando un cierre al encuentro, a la clase magistral de hoy. Te agradecemos porque dedicar un sábado a la mañana, a las 11 de la mañana, casi 2 horas, para dar una clase magistral a una cátedra, para una cátedra de una sede de la Universidad Nacional de Jujuy, una universidad del interior, la verdad que no todo mundo y no todos nuestros referentes de la filosofía y de la ciencia lo hacen. Si lo hicieran, creo que hoy nuestra realidad en el campo de la educación y de la universidad pública sería otra, ¿no?